del DSM-1 al DSM-4, por ahí hay más tiempos breves, porque iban modificando decisiones sobre patologías, pero hoy en día ya es muy raro encontrar una patología nueva o construir una patología nueva. Entonces los manuales pasan muchísimos años hasta que se decide cambiar. El DSM-5 en realidad cambió ubicaciones y disposiciones de patologías y no agregó patologías nuevas, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿pudiste grabar? Sí, ahí está. Igual me está diciendo Flor que va a grabar ella, así no se me apaga a mí. Ah, bueno, ok. Bien, Sí, bueno, si quieren cuando... Perdón, si quieren cuando ahí voy a mandar el link nuevo, si quieren desconectarse. Tiene algo que por ahí no tiene tanto las otras enfermedades, que tiene mucha historia. Costó mucho llegar hasta lo que se llegó. Acá vamos a ver a los padres o a los tipos que dieron algunas cosas y nos hicieron entender qué era la psicosis. Y van a ir viendo cómo va cambiando de nombre a partir de que pasa el tiempo. El primero que aparece, fíjense las épocas, que es este hombre Morel, vivió entre esas épocas, 1809 y 1873. Fíjense que, bueno, el segundo inciso definió la degeneración como la desviación morbosa del tipo primitivo, ideal y perfecto, creado por Dios, o sea, a partir del pecado original. Bueno, fíjense que acá este pensamiento viene bastante influido, cuando veíamos el otro día la historia de la enfermedad mental, por el tema dogmático. Acuérdense que teníamos una época donde el dogma era el que construía todo y las teorías seguían siempre al tema de Dios. Había una persona creada a imagen y semejanza de Dios y había una persona degenerada que tenía todas estas construcciones mentales totalmente alteradas y demás. Pero bueno, hace algo interesante, que es que clasifica por primera vez de alguna manera a las enfermedades, no solo por su sintomatología o semiología, o sea, por sus signos y sus síntomas, sino por su etiología. O sea, trató de entender qué era lo que lo causaba, a pesar de que tenía cierta influencia dogmática. Y algo interesante que habla este tipo es que las intoxicaciones, el clima y otros agentes causales, la herencia y demás, son parte de la enfermedad mental y pueden ser una causa de la enfermedad mental. Algo que hasta ese momento no le daba mucha bola, o sea, el medio ambiente y las conductas de las personas, no, nadie les daba pelota, o sea, estaba loco porque estaba loco, hablaba con Dios porque hablaba con Dios, porque el demonio, Dios y los ángeles lo habían poseído. Ahora, este hombre usa un término por primera vez que después Kraepelin, otro que vamos a ver, también lo sostiene, que es que a los jóvenes que se empezaron a comportar como un viejo demenciado, recuérdense que en las primeras clasificaciones teníamos la demencia, la manía y lo que sería la psicosis, que era todo este estado de excitación. ¿Se acuerdan que les daban opio, morfina y los bajaban de esa manera? Entonces, un muchacho de 20 y pico de años que se comportaba como un viejo demenciado era en realidad un esquizofrénico evolucionando hacia el deterioro, y por eso fue que el primer término que le dieron fue demencia precoz, a la psicosis. Más que nada la esquizofrenia, porque lo que después vamos a ver que son los trastornos delirantes y otro tipo de psicosis, en ese momento no había manera de describirlo porque no llamaban la atención. Bien, después viene este señor Ecker y hace una descripción del cuadro clínico como que se caracteriza porque hay un deterioro mental y conductas regresivas que se inician en la pubertad y terminan conduciendo a una estupidez terminal. O sea, en el fondo, este también lo trata como un demenciado, pero más que un demenciado lo trata como que en el fin de sus días va a quedar como un retrasado mental grave, o sea, una persona sin capacidad de nada, y que
la enfermedad lo va a ir haciendo, es como que lo deteriora mentalmente y lo hace regresar hasta quedar en un estado de nulidad total. Y por primera vez usa el término hebefrenia, que después ese término se va a usar para considerar un tipo de esquizofrenia y no todas. Bien, acá empiezan los popes. Uno de los primeros popes fue Calbaum. Él habla, se lleva muchos méritos y muchos laureles porque describe por primera vez lo que se va a llamar la catatonía, o como lo llamaban la locura tónica. El catatónico es el esquizofrénico que se queda quieto, duro y no se mueve. Si ustedes quieren ver un poco cómo funciona una catatonía, hay una película muy linda con Robert De Niro y que se murió, Robin Williams, que se llama Despertares, que cuenta la historia de un médico que usó el tratamiento del Parkinson para ayudar a las esquizofrenias de este estilo. Fue uno de los tipos que primero les dio bola y las experimentó con medicación para mejorarlas a las psicosis catatónicas. Es una linda película para entender lo que muchos de los síntomas que después vamos a describir en este tipo de esquizofrenias, que la película se los muestra de una manera bastante linda. Lo que él plantea acá es que este tipo de esquizofrenias no solo tiene un problema a nivel mental, como la hebefrenia, o sea, que no solo expresa que hay un desorden mental, sino por primera vez acá él habla de que hay también un despelote motor. O sea, que la motricidad de la persona está inhibida. ¿Por qué se rigidiza y se queda quieto y no se mueve de su lugar? Pero sí tiene algunas conductas que vos podés hacerle. Vos le podés levantar el brazo, se lo dejás así y el tipo queda tipo estatua y no se mueve. Vos le tirás algo hacia encima y el tipo hace así y lo esquiva o lo intenta agarrar. Tienen como movimientos así muy bruscos y cortitos. Por eso, lo que les dice abajo, él habló de que esta patología no solamente tenía síntomas psíquicos, sino que tenía síntomas somáticos. Por primera vez empieza a hablar de que la psicosis puede generar problemas motrices. Hasta que llegó nuestro amigo Kraepelin. Este es uno de los más famosos porque escribió 8 ediciones de su propio tratado, una más larga que la otra. Cada edición debe tener como 7 volúmenes. Así que el que puede llegar a leer esto está más chiflado que Kraepelin. Este está considerado uno de los padres de la... Lo nombramos en la clase anterior en una de las descripciones. Pero bueno, él lo que hace es, va a separar a la psicosis en 3. Va a decir que hay una psicosis maníaco-depresiva, que es lo que finalmente después se nos va a convertir en el trastorno bipolar. Va a decir que hay una demencia precoz, que es lo que se va a convertir en esquizofrenia desorganizada. Y va a hablar de la paranoia, que es la esquizofrenia paranoide o el trastorno delirante paranoide. Hace una primera clasificación en la historia de la psicosis. Pero instaura algo interesante, que esto de que no tiene síntomas patognomónicos, o sea que la enfermedad no tiene un síntoma que vos digas, si este síntoma está, es una psicosis. Solamente habla de que el paciente se deteriora, que aparece cuando es joven, que se le altera la atención, la comprensión, que tiene alucinaciones, pensamiento sonoro, influencias de pensamiento, se le altera el curso del pensamiento, se aplana la voluntad y la afectividad y parece un demenciado. ¿Estamos? Pero todo esto no hay ninguno de todos estos síntomas, es el síntoma patognomónico, es el síntoma capital que vos tenés que decir, si, no sé, pongámosle, si hay temblor de un miembro que de otro frente, yo tengo una persona que está medio rígida y una mano le tiembla más que otra y hace este movimiento con los dedos, significa que es muy posible que tenga Parkinson. Son síntomas patognomónicos de la enfermedad. Bien, después agrega la catatonía en la 4ª edición, después agrega los criterios evolutivos, después hace la primera construcción, que es la que va a tomar el DSM-4, que es la psicosis hebefrénica, catatónica y paranoide, y después en la 8ª edición... Una cosa. Sí.
Perdón, ¿qué? ¿El Parkinson es una psicosis? No, no, Es un no. ejemplo, que puede tener psicosis. Es un ejemplo para entender que es un síntoma patognomónico. No es una psicosis, no. El parkinsoniano se puede demenciar en su fin de enfermedad, pero no es para nada una psicosis. Son muy lúcidos los enfermos de Parkinson. Es un problema motor el Parkinson, no mental. Bien. Y después construye las parafrenias, que son unas formas raras que ustedes no tienen por qué saberlas. Van más allá de las construcciones habituales. Bueno, después apareció este muchacho que es Bleuler, el padre de Freud, como digo yo, Freud le robó unas cuantas ideas a este. Él se vuelve famoso porque instaura el término de esquizofrenia, o sea que sí, esquizofrenia quiere decir mente dividida. Lo que hace este muchacho, elimina un poco el tema de que la evolución y el deterioro es lo fundamental. Y le da más bola al cuadro en curso. Dice, preocupémonos más por qué tipo de esquizofrenia tenemos, por cómo se comporta el psicótico, no tanto por el origen orgánico y el deterioro que va a tener. Entonces, vuelve a insistir en que se debe clasificar, y le da razón a Kraepelin en esto, paranoide, catatónica, hebefrénica, y agrega otra que es la simple. Pero instaura ciertas cosas que dicen no es privativa de jóvenes, o sea, no aparece siempre antes de los 20 años. Tenemos algunas psicosis que aparecen mucho más allá de los 20 años. Entonces empieza a darnos una puerta hacia lo que son los trastornos delirantes, que son psicosis que aparecen más en la adultez. Él parte también diciendo que evoluciona por brotes, o sea, el otro decía que se demenciaba, se deterioraba y desaparecía. Bleuler plantea que el paciente sufre crisis o brotes en los que se deteriora, se agudiza y después la enfermedad frena durante un tiempo y se mantiene dentro de una pseudonormalidad hasta que vuelve la siguiente crisis. Por eso él hablaba de que pueden remitir por completo o dejar estados defectuosos. O sea, es el primero que dice, la esquizofrenia no remite del todo, hace el brote, lo deja medio deteriorado, en el próximo brote lo vuelve a deteriorar un poco más. Él plantea que se va deteriorando en cada brote, que lo que hay que evitar es que tenga el brote. Pero que también existen otros que después del brote restituyen completamente, vuelven a ser quien eran hasta el próximo brote. Entonces eso abre la puerta para la psicosis cicloide y otras cosas más. Y él empieza a hinchar, porque Kraepelin decía que todo era orgánico, que todo era un deterioro, que todo era una destrucción orgánica del cerebro. Y él empieza a insistir en que no solo es lo que pasa en el cerebro y el deterioro del cerebro, sino que hay que darle bola a las alteraciones cognitivas, psicológicas de la persona. Que no solo la alteración orgánica es fundamental. Bien. Él plantea, a diferencia de Kraepelin, que sí hay síntomas fundamentales y síntomas accesorios. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Porque habitualmente cuando uno habla de esquizofrenia o de psicosis, lo primero que te dicen es, tiene alucinaciones, tiene delirios. Es lo primero que te dicen, está re loco, delira y alucina. Y fíjense que esos son síntomas accesorios. Él considera síntomas fundamentales otras cosas, como la conducta autista, la pérdida de asociaciones en el pensamiento, la alteración del efecto y la ambivalencia. La ambivalencia es esto que tiene el paciente que la llama a la madre y dice, mamita, te quiero, y al rato le da un sillazo en la cabeza. O vos le decís, vamos a hacer tal cosa, y dice, no, ¿por qué? Pero bueno, sí, y al rato quiere ir para allá, y al rato quiere ir para acá. Es como que es ambivalente. El afecto está totalmente incongruente. La muerte de una madre no le significa nada capaz, y que se le pierda una monedita que él coleccionaba es el fin del mundo. ¿Estamos? La conducta autista en realidad es la desconexión del entorno, no le calienta nada ni nadie, pero no es un autista. Y
la pérdida de las asociaciones es re interesante. El paciente le cuesta mucho asociar. Las asociaciones se vuelven laxas, delirantes, no puede usar las metáforas, hay muchas cosas. Y después, la alucinación, el delirio y la catatonía, o ese quedarse duro, lo considera como síntoma accesorio. ¿Por qué? Porque insiste que esas tres cosas aparecen en otros cuadros que no solamente son la psicosis. Y tenía bastante razón. Bien. Después llegó este muchacho, Jasper, que le puso toda la onda metafísica, digámosle, a la enfermedad mental. Y abre la escuela de la fenomenología, que es un delirio, pero bueno, él es el primero que empieza a decir que hay que comprender la vivencia del paciente, hay que tratar de entender qué le pasa, qué siente, qué es lo que comprende, entiende o siente el paciente, qué es lo que hay de contenido en su pensamiento real, ¿estamos? Y cómo ve a su interior, a su exterior, cómo puede explicar su interior o su exterior, empieza a dar como una profundidad al análisis de la psiquis del psicótico. Por eso esa frase que está abajo que dice, la pura descripción de los síntomas resulta superficial. Habla de ahondar en las vivencias del enfermo. Había que ahondar en las vivencias del enfermo. O sea, si se pone duro, si no habla, son síntomas o signos, pero nadie le había preguntado al psicótico cómo se sentía, qué pensaba, por qué hizo lo que hizo, qué lo llevó a hacer lo que hizo. Jasper es el primero que plantea que el psicótico era un ser humano y no era una cosa que andaba ahí haciendo desastres y que había que charlarlo, preguntarle, cuestionarle, tratar de entender qué era lo que pensaba. Ese fue el aporte de este señor. Después llegó este otro señor, Schneider. Como verán, son todos nombres alemanes, que en realidad no son alemanes, porque cuando ustedes se ponen a buscar el origen de cada uno, pertenecían a todo ese imperio alemán que se había comido Austria, Polonia y un montón de cosas, y la mitad son checos, polacos, austríacos, pero bueno, quedan patentados como alemanes porque la Germania es dueña de todo, y más en esa época. Bien. Schneider plantea de que hace como una modificación y plantea el tema de que hay que diagnosticar el cuadro clínico y no el curso de la patología. O sea, no tengo que decir que es psicosis porque se está deteriorando joven y se comporta como un demenciado. Tengo que ir a todos los signos, síntomas y evidencias de qué es esa patología. Son cuestiones de disertación entre ellos. Pero para eso, Schneider hace esto que es dar un orden y decir, bueno, síntomas de primer orden y de segundo orden. Amplía o especifica más lo que había hecho nuestro amigo Bleuler en su momento, con lo que era principal y accesorio. ¿Estamos? Entonces, en el primer orden, fíjense que acá sí Schneider dice, dejémonos de joder y la alucinación y el delirio sí es parte del síntoma de primer orden. Entonces plantea esas 7 cosas. Si el paciente tiene la sonorización del pensamiento, que sí, cuando se escucha a sí mismo relatar sus propios pensamientos o lo que va a hacer, es como, imagínate que vos vas a cruzar la calle y tenés una vocecita que dice, ahora el semáforo se está poniendo en rojo, entonces vamos a cruzar, fíjate que viene el auto de por allá y yo te digo que bueno, crucemos en este momento porque sería agotador, es agotador para el paciente. Esto no quiere decir que nuestros pensamientos sean sonoros. Nosotros escuchamos nuestros propios pensamientos, ¿estamos? El pensamiento es sonoro y el sueño es imagen. Pero acá empieza, por eso sería mejor llamarlo eco de pensamiento. Es como que se le repiten sus propias palabras o se le hacen indicaciones que no tendrían por qué estar. Después habla de las voces dialogadas, cuando el paciente escucha voces que charlan entre sí o que charlan con él. ¿Qué es en realidad
es parte de lo que viene abajo, que son las alucinaciones auditivas, que son las principales, pero el paciente puede sufrir de alucinaciones visuales, auditivas, olfatorias o sensoperceptivas, que siente que parte del cuerpo no es como es, que siente que lo empujan, que siente que el piso lo levanta. ¿Estamos? La alucinación es percibir, sobre todo la visual y la auditiva, es percibir un sin objeto. O sea, yo veo un objeto donde no está. Que no es lo mismo que la ilusión. La ilusión es cuando yo veo un objeto donde está, pero lo veo distorsionado. Lo veo más gordo, más chico, más alto, más desplazado, un poquito corrido, pero es el objeto que está en la realidad. Cuando yo percibo un objeto que no está en la realidad, eso es una alucinación. Entonces, una ilusión es una cosa, una alucinación es otra. Y la pseudoalucinación es cuando el paciente percibe sin objeto, pero duda de lo que vio o de lo que escuchó. Cuando empieza a dudar, se lo llama pseudoalucinación, porque de la alucinación no se duda. Es lo que está ahí, es lo que escuché y es. Y la idea delirante y la alucinación son inquebrantables, indestructibles. O sea, el paciente, por más que vos lo quieras convencer, por eso no tiene ningún sentido tratar de convencer a un psicótico, que vos le digas, no, pero ahí no hay nadie. Y él te va a decir, ahí está Jorge sentado, que me está diciendo, ahí están los pitufos, o te está diciendo que la chica le habla y lo está puteando. Y si vos le querés contradecir y negar eso, no sirve de nada porque no lo va a aceptar nunca. Es una idea que no se rompe. Robo de pensamiento, influencia del pensamiento, difusión del pensamiento, se le escapa el pensamiento, alguien le saca el pensamiento, alguien le mete pensamiento. Percepciones delirantes, que es percibir cosas que no son como son, asociar ideas que no tienen criterio en la realidad. Y después lo que yo les decía, las alteraciones sensoperceptivas, la influenciación corporal y demás. Profe, Sí. todo esto se da cuando tiene un brote, no siempre son así. Esto generalmente, no, durante el brote esto se pone muy agudo, pero si el paciente no estuviera medicado, el brote se retira y el paciente sigue escuchando la voz que le habla. Durante el brote la voz capaz que lo comanda y le dice, andá, que haga la patada a tu vecino que es un forro porque te quiere hacer esto, entonces va y lo caga patada. Fuera del brote, la voz le sigue diciendo, che, el vecino es un hijo de puta. Y él es como que se resiste un poco a la voz y dice, no, el vecino es bueno, no, pero es un hijo de puta. Pero o si tiene, el brote va a llevar al extremo todos sus síntomas. Lo va a hacer alucinar, delirar al máximo y lo va a desordenar psicoconductualmente, o sea, se va a prender fuego. Va a seguir totalmente a su idea delirante, va a seguir a su alucinación que lo va a comandar y lo va a dirigir. Cuando se retira el brote, la persona se tranquiliza y vuelve a sus conductas negativas, que después vamos a ver la clasificación de síntomas positivo y negativo, que para mí es la más entendible de todas. En segundo orden, te habla de que hay trastorno de la percepción, que es lo que les decía, cómo percibís un objeto. ¿Estamos? Una cosa es sentir y otra cosa es percibir. Sentir es que vos tocaste el fuego y te quemaste. Como veíamos, es el camino de la sensibilidad. ¿Estamos? Ahora, la percepción es cómo entendemos a la sensibilidad o a la información que nos ingresa. ¿Estamos? Porque puede venir por cualquiera de los sentidos. Puede venir visual, olfatoria, gustativa, táctil o de sensibilidades de las otras, profundas. Ahora, cómo lo interpretamos nosotros es la percepción. Después, las ocurrencias súbitas, o sea, ideas locas que le surgen así de golpe. Perplejidad, que es cuando se quedan mirando así que no sabes a dónde están mirando, están hablando con vos y de golpe quedan mirando a la nada. La distimia, que es como cualquier distímico depresivo o bipolar, que cambian de humor. Y los sentimientos de empobrecimiento emocionales, son emocionalmente aplanados. Bueno, después viene Conrad y dice que el brote es fundamental, sostiene lo que habían dicho los muchachos anteriores, del brote, pero le da fases al brote, que inicie caliente, que esto queda como una anécdota porque esto es delirante. Sepa que este hombre dijo que había fases en el brote.
Bien. Después llegó este muchacho que empezó a hacer cuadritos y empezó a hacer unas cosas interesantes. Por un lado está, fíjense, la motilidad, el pensamiento, el lenguaje y la afectividad, las tres cosas capitales. Y por el otro lado, habló de esquizofrenias sistemáticas, asistemáticas y psicosis cicloide. Esto, olvídense porque va mucho más allá de ustedes. Esto es porque las sistemáticas es las que van a romper a todo el sistema, van a destruir todo el sistema central. Las asistemáticas es las que van a evolucionar sobre ciertas áreas específicamente y van a reventar ciertas áreas, no todas las áreas. Y las cicloides son las que restituyen después del brote y la persona se comporta como si nada. Sepan que este hombre introduce el tema de que hay que prestar atención a qué afecta a la motilidad, qué afecta a pensamiento y lenguaje, qué afecta a la afectividad. ¿Cuál está más afectado en cada una, según el sistema que modifica o no? Después apareció este muchacho que fue Timothy Crow, que es un contemporáneo, no sé si se habrá muerto, que habló de los síntomas, más allá de que tipo 1 agudo, tipo 2 crónico, habló de los síntomas positivos, y los síntomas negativos. Él lo que planteó es que los síntomas positivos eran todas las cosas, digámosle, en alza: la alucinación, la idea delirante, el desorden conductual, la excitación psicomotriz, la distimia, los cambios de humores violentos y demás. Mientras que los síntomas negativos eran todos los otros síntomas: el aplanamiento afectivo, el aplanamiento volitivo de la voluntad y de la conducta, o sea, no tiene voluntad para hacer nada, tiene incongruencia afectiva, está aplanado afectivamente, emocionalmente, nada lo estimula, nada le importa, empieza a aislarse, se pone medio autista, tiene una actividad totalmente improductiva. Vos lo dejás dando vuelta alrededor de una mesa y da vuelta, se vuelve en automático, le da una orden y él la hace, pero no sabe por qué la hace, hacen oposicionismo a lo que vos le decís muchas veces, a pesar de que la gran mayoría es automático. Vos le decís, Jorge, ¿te bañaste? No. ¿Por qué no te bañaste? ¿Y por qué no te bañas? Dice, anda a bañarte, Jorge. Bueno, va y se baña. El psicótico funciona bajo la orden. Por eso siempre que van a tratar con un psicótico tienen que llevarlo de manera conductual. O sea, vos no le tenés que dar posibilidad de decidir o elegir porque no lo pueden procesar. Ellos funcionan por la orden. O hacen el automatismo de la orden o se oponen a la orden. No tienen otro mecanismo. Si se oponen a la orden hay que buscarle la vuelta para convencerlo. Pero lo interesante que planteó este tipo, que fue uno de los pocos que dejó de clasificar porque sí y metió la farmacología en las clasificaciones, y lo que hizo fue que dijo que si había predominio de los síntomas positivos, yo tenía buena respuesta a los antipsicóticos y que el paciente iba a tener un mejor pronóstico, la estructura cerebral iba a ser bastante normal y había mucha hiperactividad dopaminérgica. Por eso respondían los antipsicóticos también. Pero el que tuviera su predominio negativo iba a ser más complicado, porque no iba a responder a los antipsicóticos también, no iba a tener un buen pronóstico y podía haber anomalías cerebrales o no. Con el tiempo se vio que las anomalías cerebrales casi no están, son iguales para cualquiera. Si están, son muy pequeñas, muy sutiles y no justifican los despelotes que tienen. Sí le dio bastante en la tecla con el tema de los antipsicóticos, porque los antipsicóticos apagan los síntomas positivos. Le sacan las ideas delirantes, le sacan las alucinaciones, le sacan la agresividad, la impulsividad, el desorden conductual, pero no le sacan lo otro. El paciente queda divino portándose, pero está con el cigarrillo así, mirando a la nada, no le importa nada ni nadie, no tiene voluntad para hacer nada, está totalmente aplanado, es totalmente inerte su actividad, es totalmente inútil, no le importan los valores preventivos, ni la higiene personal, ni
nada. Funciona porque vos le das una patada y decís, anda bañando, te mato. Bueno, entonces va y se baña. O si no te bañas, no te doy cigarrillo, entonces sale corriendo y se baña, porque funcionan por la recompensa muchas veces, que es lo que uno ve en los psiquiátricos, ¿viste? El enfermero viene y dice, mira, si no tomas la medicación, no te doy ni un cigarrillo todo el día. Le agarra una chifleta y dice, no, dame, y se toma todo, porque no vaya a ser que lo dejen sin cigarrillo, estamos. Que en realidad es un mecanismo para estimularlo a que tome la medicación. Siempre recuerden esto, el paciente psicótico es el único paciente que no quiere tomar la medicación porque la medicación es un invento en contra de él que lo va a envenenar, lo va a destruir, lo va a matar y le va a hacer la vida imposible y él no tiene ningún problema, el problema lo tenemos nosotros. O sea, el psicótico cuenta con algo problemático que es que no tiene conciencia de enfermedad. Un depresivo, un bipolar, hasta cierto punto, un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, un trastorno de estrés post-trauma, no sé, algunos trastornos delirantes hasta cierto punto, algunas psicosis medias light, tienen conciencia de su problema o tienen una parcialidad de conciencia. El psicótico no tiene conciencia de su problema, no tiene ningún problema. Esa medicación la toma porque vos le dijiste que la toma y si no la toma, vuelvo a encerrar ahí en el calabozo, entonces me tienen ahí, entonces no, yo la tomo por eso, o sea, y en cuanto pueda hacer trampa, no tomarla y demás, lo va a hacer. Eso es porque no tiene la conciencia de su problema, no lo entiende. Por eso nosotros siempre hacemos el chiste de que no hay nada más difícil que decirle al loco o psicótico que el loco es él y no yo. Porque él me mira y me dice, ¿y por qué? Yo escucho a la voz acá de la chica que me habla, y vos le decís, no, pero no existe esa voz. Y dije, usted no la escucha, el problema de usted. Vamos, o sea, el paciente no puede entender cómo vos no escuchás la voz, o no puede entender por qué vos no pensás de la misma manera o llegás a la misma conclusión que él. Entonces eso es lo más difícil de tratar al psicótico. El psicótico te rompe todo tu ingenio, te agota tu ingenio para llevarlo. Es brillante. Vos un depresivo, un bipolar, un ansioso, ya sabés para dónde lo tenés que correr, qué le podés decir. Que el psicótico es maravilloso, siempre te deja mirando el sudoeste. Tienen salidas que no te las esperás nunca, te cuestionan y te complejizan todo de una manera que nunca te lo esperás y te cagan la vida la mitad de las veces porque no sabés para dónde disparar y tenés que improvisar sobre la marcha. Por eso yo siempre digo que muchas veces el tratamiento conductual, psíquico o farmacológico que se hace de un psicótico es sobre la marcha en el sentido, no el tratamiento que se elige, sino cómo darle el tratamiento, que es el gran dilema, cómo administrárselo. Todo eso lo haces muchas veces sobre la marcha bajo tu ingenio y tu capacidad en ese momento de ver qué corno haces para convencerlo de que tome la medicación, o tratar de contestarle a lo que te cuestionó, te preguntó, o cómo salís del enroque en el que te puso, o cómo lográs de que vuelva a hacer algo que dejó de hacer. Eso es lo lindo hasta cierto punto y difícil que tiene para llevar un psicótico. Juan, Sí. una pregunta. Como recurso, ¿se puede mentir? Decirle que suponete la medicación no es para su locura, sino para, qué sé yo, el corazón. Sí. ¿O no es ético? No, porque me estoy sintiendo culpable. Es una pregunta interesante. Yo siempre dije... No, porque sé yo, pero desde el punto del cuidado que estuve yo le mentí y le decía que era para el corazón. Y le sacaba ¿cómo se llama? La receta, ¿no? ¿Cómo se llama? El prospecto. Se lo sacaba cuando le llevaba la medicación, le volaba el prospecto. Bien. Acá hay un término que yo apliqué con los años que es: usted no está mintiendo, usted está recurriendo a cualquier artilugio posible para llevar adelante el bienestar del paciente. ¿Estamos? Hay que eliminar eso de que no, yo le mentí. No, usted no importa lo que le diga. Si esto es alcachofa que nos va a hacer crecer las plantitas, es alcachofa que nos va a hacer crecer la plantita. A mí lo único que me importa es que tome el fármaco, porque si no, su vida se desordena, se despelota y hace un desastre.
Entonces, lo que hoy permite que un paciente con psicosis llegue a los 60, 70 años es cómo lo cuidás vos y la medicación administrada. Porque si no, pasa lo que nos contaba Kraepelin, antes de los 30 años entraban en un deterioro demencial y se morían. Ese deterioro demencial, aunque parezca mentira, lo frena la medicación y el trato que vos le das. Porque, a ver, si vos lo tenías encadenado en el patio y le das el latigazo cada vez que se queja, la vida del muchacho no va a durar nada. Si tenés una familia que lo tira a la calle y no le da pelota, la vida del muchacho no va a durar nada. Ahora, donde vos tenés una posibilidad de que hay una familia que le administra la medicación, lo sostiene, lo controla, lo ayuda, el paciente tiene generalmente buen pronóstico, va a vivir mucho. Y se va a enfermar, que esto es lo que yo siempre le cito a los médicos clínicos, no se va a morir de esquizofrenia, se va a morir de neumonía, se va a morir de ACV, se va a morir de infarto, se va a morir de fumar 1500 cigarrillos por día, se va a morir por obeso, por morfón y no hacer ningún tipo de ejercicio, se va a morir en un accidente de tránsito o se va a caer en el avión en el que iba, pero no se va a morir de esquizofrenia, ¿estamos? Porque hoy ya todo el mantenimiento que vos le haces al paciente en el sentido de la alimentación que le das, la medicación que le das y la vida que medianamente le haces llevar, le da al paciente un margen de vida amplio. Entonces siempre, muchas veces, van al consultorio y el clínico dice, no, está re loco, y el clínico no le da ni pelota, no le pide un mínimo análisis, nada, y después a mí el paciente se me muere de un infarto porque tiene hipercolesterolemia, y la hipercolesterolemia no se la causó la esquizofrenia. ¿Estamos? Se la causó que nunca nadie lo controló. Entonces, si yo tengo al gordo que se come todo y el médico me lo controla y me dice, che, está en colesterol alto, y la vieja me lo pone a dieta, y le digo, y si la dieta no anda, le dan la pastillita para que el colesterol no se le vaya, ese paciente sigue viviéndolo más bien. ¿Estamos? Muchas veces estos pacientes hacen hipertensión y nadie les da pelota, y terminan 10 años después clavando una ACV, quedan duros, pero está re loco. Los médicos a veces no se animan ni a tomarle la presión. Entonces vos decís, no te va a hacer nada, pero es una persona como cualquier otra. Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene EPOC, sufre de todas las patologías que sufre cualquier persona normal. Esa es una de las cosas con las que ustedes van a luchar bastante. Que las atenciones médicas básicas funcionen. Les van a hacer la vida imposible, nadie les da pelota, los bicicletean. Eso es algo que sucede mucho. Nos pasa a nosotros, le pasa a los acompañantes, les pasa a los familiares, les pasa a los cuidadores, les pasa a los psicólogos, les pasa a todo el que trabaja con un paciente mental. Eso es así. Vos lo mandás con una derivación, él va con su acompañante o con su familiar y en la guardia no le dan pelota, o le dicen sí, hacen lo mínimo posible y lo despachan. Si tenés la suerte que te toca un médico piola, zafás, pero los clínicos a la enfermedad mental no sé por qué le tienen mucho miedo. No me pregunten por qué, pero una de las especialidades que más me rechazaba a los pacientes siempre eran los clínicos médicos. No sé, hasta el traumatólogo le tenía más paciencia. Le decía, Coquito, vení, levantame la patita, vamos la patita, vamos, qué sé yo, y le buscaba la vuelta. Los pediatras hacían de clínico muchas veces porque le tenían más paciencia que los clínicos. El cirujano me lo agarraba el cote y decía, acá te quito. Y por lo menos ejercía su acción, ¿estamos? No le tenía miedo. El clínico muchas veces, no sé por qué, es como que a la enfermedad mental le cuesta mucho. No todos, conocí clínicos que realmente se defendían muy bien con la enfermedad mental y te ayudaban un montón, pero la gran mayoría es como que el loco más vale que es del psiquiatra y del neurólogo, es problema de ellos. Obviamente que el neurólogo es el médico que más bola les va a dar después del psiquiatra al paciente mental porque está acostumbrado a trabajar con demencias, con trastornos motores, con retrasos mentales y demás. Entonces es como que no le llama la atención la enfermedad mental. A no todos los neurólogos, pero bueno, la gran mayoría de los neurólogos trabaja bastante bien. Bueno, hay una cosa, esto es el DSM-4.
DSM-4 parte de... Vamos a tener que leer los incisos, así los explicamos. La definición más restrictiva del término psicótico se refiere a las ideas delirantes y a las alucinaciones manifiestas, debiendo presentarse estas últimas en ausencia de conciencia de su naturaleza patológica. Esto, el DSM-4 entra en que para decir que es psicótico tiene que tener ideas delirantes, alucinaciones que yo pueda comprobar que están, y todo esto tiene que ser en ausencia de la conciencia de la enfermedad. O sea, el paciente, que es lo que yo le decía, no tiene conciencia de lo que le pasa. Una definición algo menos restrictiva también incluiría a las alucinaciones manifiestas que son reconocidas como experiencias alucinatorias por el sujeto. Aún más una pregunta, amplio, Juan. Sí. Estos son DSM-4, es el libro que tienen ustedes los psiquiatras, donde están definidas todas las enfermedades y los tratamientos, etcétera, etcétera. Este que yo decía hoy que por la OMS. No estaba eso conmigo. Lo que yo dije hoy al principio es que por un lado está el DSM, que es el Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales, creado por las escuelas de psiquiatría americanas, y por otro lado está el CIE-10, que es el Manual General de las Enfermedades, que tiene un capítulo de enfermedades mentales, que es el que usan los europeos y el resto del mundo. DSM tuvo que homologar sus patologías con los códigos del CIE para que todo el mundo entendiera, porque si no en Europa nadie sabía de qué estaban hablando. En América nos gustaba el DSM y en Europa no sabían qué corno era. Y como los europeos dicen que los norteamericanos son unos infradotados, reduccionistas y demás, y los americanos le dicen, nosotros somos los dueños del mundo, así que vos usás el DSM-4, metete el CIE en el traste. Bueno, tuvieron que llegar a una conclusión y unificar un poco los criterios. Por eso se crean los códigos F que están en los dos manuales. Bien. Después, acá les dice que otra posibilidad de síntomas positivos, para ampliar un poco más la definición, es el lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado o catatónico. Entonces acá empezamos. Una cosa es la idea delirante, la alucinación, otra cosa es desorganizar el lenguaje, otra cosa es desorganizar el comportamiento. Después le dice, al contrario que estas definiciones basadas en síntomas, la definición utilizada en el DSM-2 y en el CIE-9 era probablemente demasiado amplia y se centraba en la gravedad del deterioro funcional, de forma que un trastorno mental se denomina psicótico si ocasionaba un deterioro que interfería en gran medida en la capacidad de responder a las demandas cotidianas de la vida. Bien. Si psicosis era un deterioro que a vos te incapacitaba para realizar las actividades de la vida cotidiana, y yo creo que el 89,9% de la población mundial era psicótico. O sea, es una definición media grotesca, demasiado amplia. Por eso DSM-4 hizo cierto acto de justicia y dijo, tiene que haber esto, tiene que haber esto, tiene que haber esto, como para que yo diga que esa persona es psicótica. Finalmente, el término se ha definido conceptualmente como una pérdida de las fronteras del ego o un grave deterioro de la evaluación de la realidad. Bueno, DSM-4, una de las cosas que parte es que es la evaluación de la realidad o el funcionamiento en la realidad, la conexión con la realidad. O sea, el paciente no está en la realidad, por decirlo de alguna manera. Tiene su realidad, su ideación, su conducta. Eso hasta cierto punto es una falacia, porque el paciente te agarra Facebook y te dice, uy, mirá, ahí está mi abuela en pelota en Facebook, y está la abuela en pelota en Facebook. No está fuera de la realidad. El paciente siente hambre, abre la heladera y come. Está en la realidad, no está en un pedo electrónico. ¿Estamos? Lo que pasa es que sí hay alteraciones que le impiden el funcionamiento en la realidad como debería funcionar. Entonces acá entra el problema de qué es normal y qué no. Un psicótico es anormalmente funcional hasta cierto punto, porque algunas cosas las hace bien, está totalmente conectado a la realidad, escucha las noticias, sabe qué pasó. Vos entrabas un día al pabellón y te decías, doctor, se murió Sandro, te decía. Y Sandro se había muerto ayer. O sea, el paciente no. Te mira el partido de Argentina y sabe si Argentina ganó o perdió, te sigue todos los partidos de Argentina en el Mundial, o sea,
sabe cuántos cigarrillos le quedan en la cajita que tiene la enfermera, o sea, no está ido de la realidad. Ahora el tema es cómo evalúa la realidad, cómo la interpreta la realidad y cómo actúa en la realidad. Eso es lo más importante por ahí, que DSM hace hincapié en eso. Bien. DSM-5 saqué estas 3 cositas para que tengamos una definición de los 3 síntomas más importantes que van a haber en la psicosis. Por un lado, los delirios. Les dice, los delirios son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra, que era lo que yo les decía hoy. Su contenido puede incluir varios temas, los persecutorios son los más comunes, los delirios referenciales también son comunes, el paciente todo es hacia él, todos se lo hacen a él, todos están en contra de él, todos piensan sobre él, todos escuchan lo que él piensa, todos lo influyen, todo tiene que ver con él. Eso es la autorreferencia. Los delirios se consideran extravagantes si son claramente inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida corriente. Acá entra la diferencia entre un trastorno delirante paranoide, que es el verdadero paranoico, y una esquizofrenia paranoide. ¿Por qué? Porque al esquizofrénico paranoide la CIA está armando un complot para secuestrarlo con los extraterrestres. Pero el paranoico, el vecino, junta la caca del perro y me la tira para este lado del paredón. Y yo ya estoy podrido. Entonces yo lo voy a cruzar y lo voy a cagar a patada porque este hijo de puta me tira la caca del perro. Entonces cuando vos vas a la realidad, ves que hay caca del perro, entonces a vos también te hace sospechar si verdaderamente la caca del perro no se la tiró el vecino o no. El paranoico fundamenta sus persecuciones en su vida real. El vecino de enfrente, el de al lado, la mujer, el pariente, el conocido, es el que conspira, y conspira dentro de los mecanismos de realidad. En cambio el otro lo viene a buscar la CIA y se lo va a chupar con los extraterrestres, y lo va a llevar al hangar 18 y lo van a tener ahí secuestrado porque él tiene la cura para el HIV, por eso lo vienen a buscar. O sea que distinguiendo uno del otro, uno se puede decir que es delirante, tiene delirio, y el otro sería conspirador. No, los dos son delirantes y los dos son conspiradores. La única diferencia es que uno conspira en la vida real y el otro conspira en ideas inverosímiles. La CIA no sabe quién corno sos vos ni te va a venir a buscar, ni los extraterrestres, que no sabemos si existen o no, están en complot con la CIA para secuestrarme y llevarme al hangar 18, que tampoco sabemos si existe porque lo vimos en la película nada más. Ahora, que mi vecino, que sí tiene un perro, que me tira la caca del perro, que yo veo la caca del perro en el patio, que no sé si es de la del perro de él o la del vecino, me hace entrar a mí en duda como tercera posición si es verdad o no. El trastorno delirante me va a decir que la mujer lo engaña, o que el marido lo engaña. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había un papelito de caramelo en el piso, y mi marido no come caramelo y yo no como caramelo. ¿Qué hace el caramelo, el papelito en el piso? Si en esta casa estamos nada más que nosotros dos. ¿Qué haces vos contra un paciente que te dice eso? Le decís, ¿usted es un trastorno? ¿Usted es un paranoico? Y no. Si ella no come caramelo, el marido no come caramelo, y hay un caramelo en el piso, un papel, ¿quién estuvo? Podemos entrar en duda si estuvo el hijo, el amigo, el primo o el amante. Él va a encarar para el lugar que quiere. ¿Estamos? Los dos se ponen delirantes. Juan, yo conté lo de cosas, siempre cuento, la de que me tiraba las carteras por la ventana y le echaba la culpa al portero. Decía que el portero le entraba y le tiraba todas y las carteras estaban en el techo, tío. Pero bueno, ella le decía que era el portero. Bueno, por eso te digo ahí. Lo que pasa es que y no había forma de hacerla ver. No, la paranoia va a aparecer en muchos campos. Una cosa es un esquizofrénico paranoide, una cosa es un trastorno delirante paranoide, el paranoico, otra cosa es un abuelito demenciado que se pone paranoico. Otra cosa es una persona que se intoxicó con alguna sustancia, se fumó 16 churros y se puso paranoico. Otra cosa es un episodio psicótico breve por algún motivo que se puso paranoico. Todas las paranoias van a ejecutar de distinta manera en cada uno de ellos.
el que se fumó los 4 churros al lado tuyo y te pisa, mirá y dice, devolveme la campera, ¿por qué me afanaste la campera? Ese es el que se puso paranoico en un episodio breve, post-consumo. Y no es lo mismo que el esquizofrénico paranoide que te pega toda la pared, notas de diario y te dice, fíjate, acá dice color verde, como el verde de mi auto, por eso me vienen a buscar a mí, porque el auto verde. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el auto verde con nada? ¿Estamos? Eso es lo que hay que comprender, que la idea delirante no siempre se basa en conceptos totalmente idos. A veces se fundamenta en pequeñas cosas de la realidad y nos caga la vida para hacer el diagnóstico. Por eso los trastornos delirantes nunca se internan, es muy difícil encontrarlos, y a los esquizofrénicos los internamos a todos porque los vemos a una cuadra. Otra cosa que plantea es la distinción entre un delirio y una creencia firme. Depende del grado de convicción con el que se mantiene la creencia a pesar de las pruebas claras o razonables en contra de su veracidad. Esto es lo que yo les decía, por eso se crea el término pseudoalucinación o idea deliroide, se le dice muchas veces, que es una idea que no llega a ser delirante, o sea, sino que es una creencia rígida o una idea muy rígida, pero no es una idea delirante. Si fuera delirante es indestructible. ¿Estamos? Al tipo que vos lo podés llegar a hacer dudar y le decís, pero vos estás seguro que ese papel de caramelo es de la mujer con la que te engaña tu marido, ¿no será que vino algún familiar? Entonces por ahí viene otro y viene el hijo y le decís, che, vos estuviste acá comiendo caramelo, ah, sí, el otro día me trajo un cosito de subo, ah. Entonces ahí la persona dice, ah, fuiste vos, entonces, ah, a mí me entraba la duda, sí. Ese no está sufriendo de ideación delirante, ¿estamos? Porque vos lo podés convencer a través de algún mecanismo de que entre a dudar de su idea y que finalmente dude hasta que la corra del lugar. Igualmente, a ver, una creencia firme es Dios. O sea, ¿cómo hago yo para hacer, o sea, por más que una persona, yo la quiera hacer dudar de Dios y me diga, no, Dios existe, eso no quiere decir que la idea es que es un delirante. ¿Estamos? Una cosa es la creencia o la convicción firme en algo. Yo estoy convencido de y tengo mis fundamentos. Ahí está lo interesante, los fundamentos que yo tengo. Ustedes siempre tienen que prestar atención al fundamento de la idea. Porque si yo creo en Dios porque los extraterrestres me dijeron la otra noche que Dios es importante para que mi colchón no se pudra, estamos al horno. Ahora, si yo creo en Dios porque de chiquito a mí me bautizaron, mi familia es católica, leí la Biblia, entendí cómo es la religión, acepté creer en Dios, fui a los colegios católicos, casi me hago cura, y el Señor es una entidad a la cual yo respeto, ya estamos frente a otra persona. ¿Estamos? Ustedes siempre, al paciente hay que hacerlo hablar y tratar de ver dónde está el hilo conductor de las ideas. Si el hilo conductor se va para cualquier verdura, sonamos. Si el hilo conductor se mantiene, no quita que a veces se crucen con gente de escasos recursos intelectuales, con ideas o creencias extremadamente mágicas y firmes, que a ustedes le hagan parecer que son ideas locas o ideas delirantes. ¿Estamos? Y en realidad son las creencias firmes populares que a veces es muy difícil sacarlas, porque si Doña Tota es bruja, y Doña Tota te tira las cartas, y hace la cábala, y te mide el empacho, y no sé qué sé yo, vos no vas a convencer a los vecinos de que Doña Tota es una señora que les está tomando el pelo a todo y que nada de eso existe. Porque su creencia es tan firme de que Doña Tota cura el empacho. Entonces la van a ir a ver a Doña Tota, y Doña Tota le cura el empacho y a las 2 horas vomita y se siente bien. Y por más que yo le dé 40 Reliberán, 40 gotas de iosina y le diga que haga dieta, no se cura. Pero sí se cura con la medida del empacho. ¿Estamos? Eso no es ideación delirante. Esas son las convicciones y creencias que ya tenemos instauradas. Por eso, muchas veces hay que prestar atención a las conductas y a las educaciones de las personas para entender por qué se mueven de la manera que se mueven en el medio. Eso
percátense, porque para una cultura hacer alguna cosa es totalmente loco y para otras culturas no. Bien, las alucinaciones, es lo que yo le decía, son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo. O sea, es percibir sin objeto. O sea, yo escucho una voz y no hay nadie hablándome, yo veo una maceta y no hay ninguna maceta. ¿Estamos? Son vívidas, claras, con toda la fuerza y el impacto de las percepciones normales. No están sujetas al control voluntario. Eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el paciente, en ciertos casos, uno logra ver que el paciente se opone a sus alucinaciones y las resiste. Hay casos muy interesantes donde el paciente, mientras está en sociedad con gente, funciona. No escucha ninguna voz, nada lo molesta, va a la playa con vos, se sienta, está, qué sé yo. Ahora, cuando se acaba la playa y vuelve a la casa, empieza a mirar para todos lados, revolea los ojitos, patea por las puertas, empieza a decir, puto, andate, hijo de puta. Y vos decís, ¿qué pasó? Adentro de la casa se comporta así, pero cuando estuvo 5 horas sentado en la playa, no escuchó la voz. O sea, evidentemente hay capacidad en algunos pacientes de, durante un lapso de tiempo, frente a ciertos funcionamientos externos, no sé si eliminarla, no creo que la eliminen, pero es como que la pueden controlar hasta cierto punto, la pueden dejar sin darle bola. La voz por ahí queda hablando, pero ellos están tan concentrados que se metieron en el agua está tan linda, que la voz deja de influir. Pero cuando vuelven a la casa, y no está el estímulo de la playa y el mar, la voz vuelve otra vez a influir. O la voz influye en algunos lugares y en otros no, eso a veces pasa. Entonces, no es tan así el tema del control. La gran mayoría sí es controlado por sus voces. Bueno, pueden darse en cualquier modalidad sensorial, que era lo que nosotros decíamos, pero las auditivas son las más frecuentes. Fíjense que habla de que tienen que tener un grado de conciencia adecuado, que existen algunas alucinaciones con ese nombre espantoso de hipnagógicas o hipnopómpicas, que es al dormirse o al despertarse. Cuando abriste los ojos y viste el nenito parado al lado de la cama, no tenés psicosis ni sufriste una alucinación verdaderamente dicha, sino que el cerebro hace una alucinación momentánea al salir de su fase de sueño profundo o superficial, depende de dónde andaba. ¿Estamos? Y al entrarlo al sueño, a veces hace lo mismo. Entonces muchas veces uno no se tiene que asustar de cuando escucha un sonido o ve una imagen de algo que parece real mientras está entrando al sueño o saliendo del sueño. Eso es parte de la normalidad del sueño. Bien. Y después el pensamiento. El pensamiento es totalmente desorganizado. Fíjense que dice, el pensamiento desorganizado habitualmente se infiere a partir del discurso del individuo, obviamente. El sujeto te cambia de un tema a otro, hace descarrilamientos, y esto que yo le decía, asociaciones laxas, asociaciones sin mucho criterio. Sus respuestas a las preguntas pueden estar indirectamente relacionadas o no estarlo en absoluto. O sea, vos le preguntás qué día es hoy y te contesta el día que es, o le preguntás qué día es hoy y te dice que los pollitos últimamente se les están escapando por la parte de atrás de la casa, que tienen que ver los pollitos con qué día es hoy. Eso pasa, eso se llama lo que me dice ahí la tangencialidad, se va para cualquier lado. O a veces empieza a contestarte, y hoy creo que es martes, pero vio que están acá, cada 2 por 3, los de acá enfrente se están robando las cubiertas de los coches. Y vos decís, arrancó a contestarte y se fue por la tangente. De acá viene lo que nosotros decimos cuando la gente, esos que hablan y se van por la tangente, que te hablan, te quieren contar una cosa y saltan. Bien. En raras ocasiones el discurso puede estar tan desorganizado que, bueno, eso es una fase final del desorden del discurso, se llama ensalada de palabras porque ya el desorden es total. Esto de la tangencialidad, o a veces se llama arborización del pensamiento. El día que
tengan el placer de conocerlo al Pocho, porque un día lo voy a llevar al Pocho al centro de formación, a que vean lo que es una esquizofrenia desorganizada y lo que vean lo que es la arborización del pensamiento. Él le va a decir, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo, primero que tiene una verborragia que no puede parar de hablar, no hay manera de frenarlo. Y segundo, que cuando habla, se escapa hacia un lugar o hacia otro, y va abriendo las ideas para un lado, para el otro, y no termina nunca de contarte lo que te quería contar. Porque te empieza diciendo, vio, acá en la esquina vive Jorge, que es el primo de mi papá, que está casada con doña Pocha. Y doña Pocha es la señora que nació en la esquina de allá, hija de Alberto Furibundo. Alberto Furibundo era el dueño de una empresa que quedaba en la otra cuadra allá, donde tenían chanchos y criaban chanchos. Y yo una vez, cuando era chiquitito, me llevaron a matar chanchos, porque a mí los chanchos me asustaban un poco, pero ya que estaba, me subí al tractor, y el tractor yo lo manejaba bien. Y mi papá siempre me dijo, y entonces vos decís, a los 20 minutos de esa charla, yo te digo, ¿cómo empezó la charla? Y salvo que vos fueras anotando, Tito, el primo amigo y haciendo un árbol de todo lo que fuiste haciendo, no podés volver al origen nunca. No hay nada más lindo con estos pacientes que te cuenten un chiste, porque no termina nunca el chiste. Uno de los entretenimientos que teníamos en la clínica Baines era, lo dejábamos con un paciente y le decíamos al paciente, pongámosle que se llama Roberto, Roberto, contale a los chicos quieren escuchar el chiste de la lluvia y el paraguas. El chiste de la señora del paraguas. Y él arrancaba, bueno, les voy a contar un chiste que... Yo volví a la media hora y el chiste seguía. Estaba contándote que las zapatillas de el Papa eran de color rosa y nunca terminó de contarte por qué la señora que había salido con el paraguas a la lluvia, así empezaba el chiste, ¿qué había pasado? Nunca lo ibas a saber. Ni él mismo podía retroceder y volver a finalizar el chiste. Eso es porque el pensamiento se arboriza. Es un fenómeno muy lindo de ver. Bueno, DSM-4 hace las clasificaciones. Por un lado nos habla de que tenemos esquizofrenia, por otro lado nos dice que tenemos un trastorno esquizofreniforme, o sea que tiene forma de esquizofrenia. Por otro lado nos habla de que tenemos un trastorno esquizoafectivo. Las esquizofrenias nos dice que pueden ser paranoides, desorganizadas, catatónicas, indiferenciadas o residuales. Y el trastorno esquizoafectivo nos dice que puede ser tipo bipolar, o sea, maníaco depresivo, o tipo depresivo. También nos dice que existen los trastornos delirantes, que después vamos a ver qué tipo de ideación delirante pueden tener. Existe el trastorno psicótico breve, que es esta aparición momentánea de un episodio de psicosis muy agudo, breve, que va a durar y restituye completamente. Después nos habla del trastorno psicótico compartido, pronunciar en francés, que mi francés es horrible, así que pronúncienlo como quieran, que se llama, si eso se traduce, se llama locura de a dos. Esto se veía mucho madres e hijas. Los franceses fueron los primeros en describirla cuando se armaba un constructo delirante entre una madre y una hija o dos hermanas, y una era verdaderamente la psicótica delirante y la otra empezaba a delirar consecuencia de la fusión con su progenitor o hermano, y en realidad uno de los dos no era psicótico. Bien. Después, trastorno psicótico debido a la enfermedad que me lo produzca, inducido por sustancias, y como siempre existe un código que es el no especificado, el código del que todos nos agarramos cuando no sabemos qué corno es. Cuando te llega un pibe con una psicosis que no la podés meter en ningún F de ningún tipo, y vas al libro viejo y decís, ¿en qué clasificación se me puede ocurrir poner a este pibe? Existe el F29, es la salvación. No lo puedo especificar. Es un trastorno psicótico, pero no sé de qué tipo. Esa es una genialidad de los yanquis. Bien,
Criterios para el diagnóstico de la esquizofrenia. El DSM plantea que hay síntomas característicos y que tiene que haber 2 o más de estos síntomas. Y fíjense que le dice, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de un periodo de un mes. O sea, que durante más de un mes, a lo largo de todo el día, tiene que haber 2 o más de los 5 síntomas que yo voy a describir. Para empezar a pensar que tiene el criterio A, o sea, tiene síntomas característicos de una esquizofrenia. El primero es la ideación delirante, las alucinaciones, el lenguaje desorganizado, el comportamiento desorganizado o catatónico, porque puede ser una esquizofrenia catatónica, síntomas negativos, que eran los que yo les decía, el aplanamiento afectivo, la logia, la bulla, o sea, no tiene voluntad, está aplanado, no piensa, no asocia, no le importa nada ni nadie, es totalmente improductivo, no tiene valores preventivos, no tiene higiene, no tiene cuidado, no come porque le dan, no le importa nada. Bien. El inciso B te dice que hay disfunción social laboral. Durante una parte significativa del tiempo, desde el inicio de la alteración, una o más áreas importantes de la actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales y el cuidado de uno mismo, están claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno. O sea, este tipo, hasta que despierta su enfermedad, era un tipo que podía estar... Generalmente no llegan a trabajar porque son chicos de 18, 20 años que estaban en la escuela secundaria, o venían en la escuela secundaria medio atrasados, o habían dejado la escuela, pero están ahí. Muy poquitos ya trabajaban, ¿eh? Entonces, es un tipo que de golpe iba a la escuela, iba bien, y de golpe deja de ir a la escuela, no puede seguir en la escuela, no puede lograrlo, se le despelotan las interacciones interpersonales, deja de los cuidados o los valores preventivos de la persona. Esas áreas tienen que estar afectadas. Bien, duración. Persisten signos continuos de la alteración durante al menos 6 meses. Este periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas que cumplan con el criterio A. Y pueden incluir los periodos de síntomas prodrómicos y residuales. O sea, yo tengo que tener durante un mes 2 o más de los síntomas del criterio A, y recién cuando llego a los 6 meses puedo decir que es una esquizofrenia. Después vamos a ver que cuando yo quedo en ese bache entre el mes y los 6 meses, tengo que usar el rótulo de esquizofreniforme. O sea que se asemeja a una esquizofrenia, pero todavía no cumplí con el tiempo para decir es una esquizofrenia. Bien. Exclusión de los trastornos esquizoafectivos y del estado de ánimo. O sea, tengo que descartar que sea un trastorno esquizoafectivo bipolar o depresivo y descartar que no sea un trastorno del ánimo, o sea, que no sea ni un bipolar tipo 1, tipo 2, ni depresivo. Excluir el consumo de sustancias, excluir alguna enfermedad médica de base que pueda producirme los síntomas de la psicosis. Y después te dice relación con trastorno generalizado en el desarrollo. Si hay trastorno de autismo, trastorno general del desarrollo, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se realizará si las ideas delirantes... Nadie se va a confundir a un autista o un trastorno general del desarrollo con un psicótico, con un esquizofrénico. ¿Estamos? El autista es autista, el chiquito con trastorno general de desarrollo es eso. ¿Estamos? Este muchacho aparte empiezan cuando son pequeños, cuando son chiquitos, tanto el autismo como el trastorno general del desarrollo son de muy pequeños, ¿estamos? Son antes de los 6 años, sí o sí. Entonces, nadie se va a confundir a un tipo de 20 y pico de años que habla con Dios, escucha voces, y va a decir, ay, es autista. No. El autista ni habla con Dios ni escucha voces. ¿Estamos? El autista está muy ubicado en la realidad, sabe lo que quiere, te solicita lo que tiene ganas, depende de la profundidad, ¿no? Cuanto más profundo es, parece más un retraso. Bien, ahora, yo digo que
había 3 tipos, ¿se acuerdan? Paranoide, desorganizada y catatónica. Cuando voy al tipo paranoide, es un tipo de esquizofrenia en el que se cumplen los siguientes criterios. Preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes. O sea, este tipo tiene ideación delirante y tiene alucinaciones auditivas. Pero no hay desorden en el lenguaje, no hay comportamiento desorganizado, no hay comportamiento catatónico, no hay afectividad inapropiada o aplanada. O sea que es un tipo que funciona bastante bien en la realidad hasta que se pone recontra paranoico y recaga trompada a alguno, prende fuego a algo, rompe todo lo que tiene alrededor, porque este es al que más hay que temerle como heteroagresividad. Este es el emblema antisuicida, como le digo yo. No existe un paranoico que se suicide. Un paranoico los va a matar a todos antes de morir él. Una de las cosas que vos vas a descartar siempre en un paranoico que es un tipo que nunca se va a suicidar. Porque la voz de él o la ideación delirante de él siempre es que alguien lo está perjudicando y él debe resistir como sea para vencerlo como sea a ese tipo. Nunca un paranoide va a decir, estoy cansado de que me acosen, me voy a morir. Jamás. Jamás. El paranoico los va a atormentar, a torturar y se va a defender como sea y de la manera que sea. Por eso son los que más cuidado le tenés que tener cuando se ponen malos. Cuando se enojan, rajá porque no titubean en sacudirte con lo que tienen a mano, pegarte, morderte, patearte, empujarte, lo que venga. Si tienen que prender fuego el colchón, lo van a prender. Bien. El tipo desorganizado. Este es el psicótico alegre y contento que a todos nos gusta. ¿En el qué sentido? Es desorganizado en su lenguaje, en su comportamiento y en su afectividad. A su vez, tiene alucinaciones e ideas delirantes, pero por ahí no tienen tanto impacto como estas 3 cosas. Es bien despelotado. No puede sostener la idea directriz, te cambia de tema, te dice boludeces, no respeta ninguna norma de higiene ni de cuidado, va para cualquier lado, no tiene mucho criterio de lo que hace o no hace, es aplanado afectivamente, tiene incongruencias afectivas, pero también tiene ideación delirante y tiene alucinaciones. Este es el clásico psicótico que nosotros vemos con el cigarrillo caminando alrededor del Hospital Pena, que se para y te canta y mira para allá y te pide un cigarrillo y no me da una moneda, si me compro, igual le diste la moneda y mira, compró ese cigarrillo, se compró guantes porque le gustaban los guantes y se compró los guantes en pleno verano. Yo me acuerdo de un psicótico que le dábamos plata para que compre yerba y un día se vino con los guantes en pleno verano. Los guantes mágicos, esos negros, ¿viste? Los comunes de tela. Entonces le decíamos, pero ¿y no vas a poder tomar mate si no compraste la yerba? No importa, pero son tan lindos los guantes, ¿no? Decía. O sea, eso también que marca que el paciente, a pesar de que sigue sus ideas, que a veces pueden ser irrisorias, también está en la realidad, porque eligió, che, me compro el guante antes que la yerba, pero fue al kiosco con la plata, lo compró, recibió un vuelto o no, no están tan idos de la realidad. Están idos en lo conductual por ahí. Este es el psicótico al que uno menos miedo le tiene que tener. Pero este sí es un psicótico que si su aplanamiento afectivo se pone muy violento, o violento en el sentido que se exacerba mucho, o su ideación o alucinación es muy negativa, puede intentar quitarse la vida y cuando lo intente lo va a hacer de manera bizarra y violenta. Y con un alto porcentaje de efectividad. Este no agarra como los borderline en el teléfono y dice adiós a todos, queridos familiares, y le manda un mensaje a todos, se toma 2 clonazepam y se tira en la cama así, con la lengua afuera, como si fuera el fin del mundo, hasta que llega la persona que lo salva y lo llevan al hospital, ocupa una cama en la guardia del pedo para que le hagan un lavaje para sacar 2 pastillas. El psicótico va a agarrar un balde de ácido sulfúrico y se lo va a tirar en la cabeza. ¿Estamos? El psicótico va a ir a un árbol con una cuerda así de gruesa y se va a colgar. El psicótico va a abrir el agua hirviendo y se va a meter abajo hasta quemarse vivo. ¿Estamos?
Son bizarros y violentos en su decisión. Se va a subir a un edificio y se va a tirar. No va a dudar de lo que hace. Está convencido de lo que hace. No está pidiendo ayuda. Está decidido a seguir a su ideación o a su alucinación. Por eso a los que más miedo hay que tenerle en el momento del suicidio es al psicótico. Si el psicótico empieza con que se quiere morir, que se siente triste y no sabe para qué vive, o que por qué mejor no se muere, o que la voz le dice que es un pelotudo y se tiene que morir, es al primero que hay que prender la lamparita y ponerlo al resguardo. ¿Estamos? Porque él cuando lo decide no avisa, va y lo hace. Bien, y después aparece este que es más raro, que es el catatónico. Este es muy difícil de ver, si tienen la suerte de ver alguno en su vida. Yo tuve la suerte de ver 2 en toda mi vida. Son pacientes muy difíciles de ver, es muy bajo el porcentaje de esta patología. Bien, lo primero que tienen es inmovilidad motora manifiesta por catalepsia. Esto es lo que yo le decía, están quietos así, sentados, y la flexibilidad seria se le llama eso que yo le digo, usted le levantan así el brazo y él queda ahí con el brazo. Es como un muñeco de cera, se queda ahí. Ustedes cuando está acostado le ponen la almohada y cuando le sacan la almohada la cabeza queda levantada como si la almohada estuviera. Ese es uno de los signos más llamativos de la catatonía. Bien, pero a su vez, fíjense que dice actividad motora excesiva, que aparentemente carece de propósito y no está influida por el estímulo externo. Esto es lo que yo le decía, el paciente está así, quieto, mirando la nada, vos le pusiste un brazo así, quedó ahí, y de golpe se para, arranca, sale corriendo, agarra una silla, la tira contra la pared, da 2 o 3 vueltas y otra vez se queda. Y vos decís, chan. Negativismo extremo o mutismo. Primero no va a hablar y segundo se va a oponer a todo lo que haga. Vos lo agarrás y le decís, vamos a levantarte. Y el tipo se agarra hacia la silla y no se va a levantar. Se opone a cualquier cosa que vos le ordenes. Vos lo empujás y decís, vamos, que tengo que ir al baño, vamos. Y el tipo se va a agarrar a la mesa así y no se va a ir, por más que lo empuje, se va a poner rígido para que vos no lo empujes y no lo muevas. Peculiaridades del movimiento voluntario manifiestas por la adopción de posturas extrañas. Esto es que vos, hay una silla y el paciente no se sienta en la silla así como estamos sentados nosotros. Se va a sentar así por él. Y vos decís, y está ahí y ahí queda. ¿Estamos? Y vos decís, pero ¿por qué te sentás así si esa no es la posición para sentarse en la silla? Es totalmente incómodo e insólito. Bien, eso es parte de ellos. A veces aparece esto que se llama movimientos estereotipados, manierismos o muecas. Está quieto así y por ahí vos ves que de golpe mueve una ceja, o abre y cierra un ojo, o hace con una mano así. Eso se llama movimientos estereotipados o manierismo, o por ahí hace con el hombro así, y vuelve un ratito y vuelve, y se queda duro otra vez. Las psicosis comunes también a veces lo hacen. Y la ecolalia y la ecopraxia es repetir un movimiento o repetir una palabra. Vos pasás por al lado un catatónico y decís, uy, la puta madre, nos metieron un gol. Un gol, nos metieron gol, te dicen. Y no, nunca en tu vida te había hablado. Y repite una palabra o una frase o un final de frase que vos dijiste. Y por ahí imita movimiento. Vos hiciste así y él hace así. También hace el mismo movimiento que hiciste vos. Eso se llama ecopraxia. Bien. Bueno, gente, si quieren cortamos acá porque se les va a apagar el tubo. Ya son las 8. Hace 2 horas ininterrumpida que estamos... Mucha información. Es mucha información, sí. No, y es un power re largo. Por eso yo siempre digo que en una clase no se puede dar. Por eso arranco con este. Así que bueno, el martes irán a rendir con Meli y el miércoles haremos la clase que nos queda. Nos queda ver un poquito el tipo indiferenciado, residual, los esquizos. Quedan unas cuantas cositas. Las diferencias con el DSM-5 y después los fármacos. Así que bueno, descansen un poco porque ya es bastante dato para el día de hoy.
Miércoles que viene, a las 6 de la tarde, alguno arme el coso, mándelo al grupo y arrancamos, como hicimos hoy. Y